Y si la primera persona en oír el llanto silencioso de un niño fuera el vecino de arriba, y la primera en responder fuera un pastor alemán entrenado para detectar el peligro antes de que éste te encuentre? En una noche lluviosa en Cedar Falls, el neón de una pequeña lavandería parpadeaba mientras un niño de 7 años permanecía inmóvil, temeroso de un calor que no merecía. Sarah llamó al 911. El agente Mason Hart llegó con su compañero canino, Valor. A través de la puerta de la sala de planchado salía vapor, el silbido de una plancha caliente y un susurro que nunca debería pertenecer a un niño. En un instante, la sala pasó del miedo al rescate. Valor siguió el olor a metal y sudor y encontró la esperanza de pie, con los pies temblorosos. Lo que sucedió a continuación pondrá a prueba tu corazón y demostrará que el valor puede llevar uniforme y collar. Antes de empezar, ¿desde dónde nos ves? Indica tu país en los comentarios a continuación. Si crees que ningún ser humano o animal debe quedarse atrás, dale a suscribirse, porque esta historia podría restaurar tu fe en los milagros. La lluvia vespertina barrió Cedar Falls, Iowa, dejando el pequeño centro de la ciudad bañado por los reflejos ámbar de las farolas y los charcos. El viento empujaba contra el viejo letrero de la lavandería y tintorería Riverbend, haciéndolo crujir suavemente como si el propio edificio respirara. En el interior, el aire transportaba un leve zumbido de secadoras que se apagaban, el olor a detergente y el débil silbido del vapor que se escapaba de una plancha olvidada. Encima de la tienda, una mujer llamada Sarah Mendes, que alquilaba el pequeño apartamento de arriba, estaba clasificando la ropa cuando oyó algo que no pertenecía al ritmo de las máquinas. La súplica desesperada de un niño. «Por favor, no me quemes otra vez». La cesta se le resbaló de las manos. En cuestión de segundos, estaba llamando al 911. El agente Mason Hart, de 36 años, estaba sentado en su coche patrulla a pocas manzanas de distancia cuando recibió la llamada. Era un hombre alto, de complexión delgada y atlética, con unos movimientos tranquilos y firmes, fruto de sus 12 años de servicio en el Departamento de Policía de Cedar Falls. Su rostro mostraba unas ligeras arrugas que delataban tanto fatiga como compasión, del tipo que se acentúa en los agentes que ven demasiado y aún así se niegan a endurecerse. Una alianza de plata aún rodeaba su dedo, aunque su esposa lo había abandonado hacía años. La pérdida había moldeado en él una paciencia más gentil en lugar de amargura. Se agachó y pulsó el interruptor de su cámara corporal, un hábito tan natural como respirar. A su lado estaba sentado Valor, su compañero pastor alemán K9, un macho de 4 años con un amplio pelaje negro y marrón y unos inteligentes ojos ámbar. Valor estaba tranquilo, entrenado para detectar la tensión a través del olfato y el oído. Levantó ligeramente las orejas cuando la voz del operador se escuchó por la radio. Altercado doméstico, posible niño en peligro, lavandería y tintorería Riverbend. Mason asintió brevemente y giró el volante hacia el resplandor de Main Street. El coche patrulla se detuvo frente a la tienda. El letrero de neón de abierto parpadeaba a través del reloj que marcaba las 9:47 p.m. El agua de lluvia goteaba desde los aleros y formaba finas líneas plateadas. Sarah esperaba en la puerta con el rostro pálido y tenso por el miedo. «Está ahí dentro», susurró, señalando hacia el fondo. Oí gritar al niño. Juro que no parecía un juego. La voz de Mason era baja y controlada. «Señora, por favor, salga y quédese junto a mi coche». Abrió la puerta lentamente, con Valor siguiéndole de cerca. El aire del interior era pesado, una mezcla de suavizante y algo punzante, casi metálico. En algún lugar de la parte trasera, detrás del ritmo de la última secadora, se oía el sollozo entrecortado de un niño. «Por favor, esta vez me portaré bien». Eso fue todo lo que Mason necesitó. Gritó con firmeza. «Policía de Cedar Falls, identifíquese». El silencio le respondió. Avanzó, haciendo una sutil señal con la mano a Valor. La postura del perro cambió al instante. Cabeza gacha, músculos tensos, cola recta, la silenciosa preparación de un guardián. Pasaron junto a filas de lavadoras zumbantes.
El vapor salía de la puerta entreabierta de una pequeña habitación lateral marcada como reparaciones urgentes. A través de la delgada rendija, Mason percibió un destello de calor. Entonces se oyó una voz fría, femenina, precisa. «Quédate quieto, tienes que aprender». Al segundo siguiente, Mason atravesó la puerta. La mujer se quedó paralizada, sorprendida en pleno movimiento. Valerie Carver, de unos 35 años, estaba de pie junto a un niño pequeño con una plancha de vapor en la mano. La plancha silbaba y su placa brillaba con un tenue color rojo. Valerie era llamativa, de una forma dura y pulida. Alta, con el pelo castaño rojizo recogido en un moño perfecto. Maquillaje impecable incluso bajo la luz intensa. Sin embargo, había algo frágil en sus ojos, una agudeza que sugería que hacía tiempo había confundido el control con el amor. «¡Suéltalo!», ordenó Mason con voz aguda. Ella dudó durante un segundo fatal. Valor ladró una vez, un sonido que llenó la estrecha habitación con autoridad. Sobresaltada, Valerie soltó la plancha. Esta golpeó contra la encimera metálica, salpicando vapor sobre las baldosas. El niño tropezó hacia atrás y cayó en los brazos de Mason. «Milo Bennett», repitió Mason en voz baja después de mirar el nombre bordado en la pequeña camiseta. El niño no podía tener más de 7 años. Era pequeño y delgado, con el pelo oscuro pegado a la frente por el sudor. Sus ojos marrones estaban vidriosos por el miedo y su camiseta se pegaba a las quemaduras que le formaban ampollas en los omóplatos. Se estremeció incluso ante el suave contacto de las manos de la gente. «No pasa nada, pequeño. Ahora estás a salvo», dijo Mason, envolviendo al niño con una toalla limpia que cogió de una estantería cercana. Valerie se recuperó rápidamente, alisándose la falda y esbozando una sonrisa forzada. «Oficial, esto es un malentendido», se quemó él mismo. «Es muy dramático». Mason no respondió. Se agachó junto al niño y comprobó su respiración. Valor se interpuso entre ellos y Valerie, en silencio, pero inmóvil, como un muro viviente. El aire estaba cargado con el olor a tela quemada. La luz fluorescente del techo parpadeaba, bañando la habitación con un resplandor irregular. En la pared colgaba un reloj, cuyo segundero hacía un ruido lo suficientemente fuerte como para medir cada latido del corazón. El instinto de Mason catalogó los detalles automáticamente. La plancha aún enchufada, la humedad en el suelo, una pila de ropa doblada temblando en el borde de la encimera. Sacó su radio. «Central, aquí unidad 49. Tengo un niño con quemaduras visibles y una posible agresión. Solicito ambulancia y servicios de protección infantil. La escena está segura, pero necesitaremos a los forenses para documentarla». La voz de Valerie se abrió paso, frágil y con una falsa calma. «No pueden acusarme. Yo administro este negocio para mi marido. Este chico miente cada vez que no consigue lo que quiere. Señora, retroceda y mantenga las manos a la vista». Mason respondió sin levantar la vista. Mantuvo su atención en el cuerpo tembloroso del niño. Milo susurró algo apenas audible. Mason se inclinó hacia él. Ella dijo: «Le hago la vida imposible para que me haga callar como a mi madre». Esa frase heló la sangre a Mason. «¿Dónde está tu padre?» «Milo conduce camiones. Lleva mucho tiempo fuera». «De acuerdo», dijo Mason con suavidad. «Se le informará de lo sucedido, pero primero te ayudaremos». Volvió a coger su radio, con la mirada fija en el suelo. Cerca del desagüe había un pequeño candado. El pestillo tenía arañazos y parecía haber sido utilizado con frecuencia. Junto a él había una toalla doblada con manchas marrones difusas, cuyo contorno era demasiado redondeado para ser casual. Mason fotografió ambos objetos con su teléfono como documentación provisional antes de que llegara el equipo forense. Los paramédicos de Cedar Falls Fire and Rescue llegaron en cuestión de minutos. Sarah Mendes, la inquilina del piso de arriba, observaba desde la puerta cómo subían con cuidado al chico a la camilla. Parecía una mujer normal y corriente que se había topado con la pesadilla de otra persona. Mason se volvió hacia ella. Hizo lo correcto al llamar. Puede que le haya salvado la vida. Ella asintió con lágrimas en los ojos, agarrándose al marco de la puerta como si necesitara apoyarse para mantenerse en pie.
La fachada de Valerie comenzó a resquebrajarse cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Él exagera. Esas marcas eran antiguas. Intentaba enseñarle disciplina. Mason se enderezó. El golf no deja cicatrices, señora. Hizo una señal a otro coche patrulla para que lo trasladaran. La mirada de Valor nunca se apartó de ella. Fija, silenciosa, sin pestañear. Los ojos ámbar del perro reflejaban las luces rojas intermitentes del exterior, mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Cuando la habitación finalmente se despejó, Mason se agachó de nuevo cerca del mostrador. Desenchufó la plancha. Su superficie se había enfriado, pero una tenue huella de grasa y polvo brillaba bajo la luz fluorescente. Echó un último vistazo a su alrededor. La cesta volcada, el vapor que se elevaba hacia el techo, el ritmo del reloj. Cada detalle importaba. Afuera, la noche se había vuelto más fría. Mason guió a Valor al coche patrulla, con el agua goteando del borde de su chaqueta. A través del parabrisas, vio alejarse a la ambulancia. La pequeña cara del niño apenas se veía a través de la ventana, una mancha pálida bajo la intensa luz interior, todavía temblando bajo la fina manta. «Buen trabajo, compañero», murmuró Mason. Valor gruñó suavemente, casi como un reconocimiento. La radio volvió a crepitar. La central confirmaba que los servicios sociales se dirigían al hospital. Mason anotó el número de expediente, la dirección y la hora, 9:59 p.m. Exhaló lentamente. En el espejo, el letrero de la lavandería y tintorería Riverbend se balanceaba de nuevo con el viento, y la vieja cadena crujía como si lamentara lo que acababa de ocurrir en el interior. Pensó en las palabras del niño. Ella dijo que me haría callar como a mi madre. Algo en esa frase se le quedó grabado más de lo que hubiera deseado. Habría informes que redactar, entrevistas que concertar, pruebas que procesar. Pero la imagen que permanecía en su mente no era la plancha ni las quemaduras. Era la forma en que Milo había extendido la mano, sin decir nada, agarrando la manga de un desconocido, como si fuera lo primero seguro que había tocado en meses. Mason giró la llave. El coche patrulla se alejó de Main Street, con las luces rojas y azules reflejándose en el asfalto mojado como cristales rotos. Valor apoyó la cabeza en el brazo de Mason, con los ojos entrecerrados, tranquilo tras cumplir con su deber. Detrás de ellos, la lluvia limpiaba las ventanas de la lavandería, pero en el interior, el aire seguiría impregnado del olor a algodón quemado durante mucho tiempo. La lluvia seguía golpeando el escaparate de la lavandería y planchado Riverbend mientras las sirenas atravesaban la estrecha calle. Los reflejos rojos y blancos de la ambulancia salpicaban el asfalto mojado. En el interior, el agente Mason Hart permanecía de pie en la misma bruma húmeda de vapor y detergente donde, minutos antes, había sacado a un niño de 7 años de debajo de una plancha encendida. El niño Milo Bennett se aferraba a la esquina de una manta de lana, con los labios temblorosos, pero ahora en silencio, demasiado agotado incluso para llorar. 2 paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Cedar Falls empujaron la puerta. La médica jefe, la doctora Erin Lively, era una mujer menuda de unos 40 años con una presencia aguda y capaz. Llevaba el pelo rubio corto recogido bajo una gorra azul marino y sus ojos firmes podían calmar una habitación. Los años de trabajo le habían enseñado a mantener sus emociones ocultas tras su concentración. Aún así, su voz se suavizó cuando vio las quemaduras. «Cariño, vamos a cuidarte, ¿de acuerdo? Mírame a mí, no a las luces». El segundo médico, Devon Ruiz, un hombre de hombros anchos y tono suave, dejó el botiquín de traumatología. Se movía con la tranquila seguridad de alguien acostumbrado al caos, pero sin endurecerse por ello. Juntos, examinaron rápidamente a Milo. Pulso débil, pero estable. Quemaduras con ampollas en la parte superior de la espalda, una leve hinchazón a lo largo del hombro. Aaron miró a Mason a los ojos y no hicieron falta palabras. Esto fue un abuso, claro y deliberado. «Prioridad de transporte 1», dijo ella con brío. Devon asintió con la cabeza. Aseguró la vía intravenosa. Mason se agachó junto a la camilla. «Estás a salvo, Milo.
Estas personas son amigos. Te llevarán al hospital, donde te recibirá alguien de los servicios de protección infantil. La voz del niño era débil como un hilo. Ella dijo, cuando lloro, tengo que aprender a estar callada. Mason mantuvo la voz tranquila. Ya no tienes que estar callado. Valerie Carver se sentó en la silla plegable junto al mostrador, con los brazos cruzados. Estaba recuperando la compostura ahora que habían llegado los agentes de refuerzo uniformados. Dos jóvenes patrulleros, el agente Caleb Morris y la agente Dana Flynn, ambos de 20 y tantos años, recién salidos de la academia, pero ansiosos por hacer las cosas según las normas. Caleb, alto y fibroso, vigilaba atentamente a Valerie mientras Dana comenzaba a registrar los objetos que Mason señalaba. Asegura la plancha y el cable de alimentación como pruebas, ordenó Mason, y fotografió el enchufe, la encimera y el suelo. Respiró lentamente, dejando que la disciplina se impusiera a la ira. Además, toma nota de este candado. Señaló el pestillo oxidado que yacía cerca del desagüe. Dana se agachó y hizo clic con la cámara. Parece que se ha usado mucho. Sí, murmuró Mason, pide a los forenses que levanten a Prince una vez que tengamos la orden judicial. El tono de Valerie era frío. Sus palabras eran precisas cuando se dirigía a Mason. Ya se lo he dicho, agente, el niño miente. Se quemó hace semanas jugando con la plancha. No debería haberle dejado acercarse a ella, pero pensé que enseñarle a hacer las tareas domésticas lo salvaría. Para su declaración, dijo Mason, interrumpiéndola sin levantar la voz. Mi preocupación ahora mismo es la seguridad del niño. No discutió más. Las mejores pruebas hablarían más que las palabras. Observó cómo la camilla de Milo desaparecía por la puerta empapada por la lluvia, con Elder Lively protegiendo al niño del viento. Las luces de la ambulancia se desvanecieron al final de la manzana, dejando atrás un silencio que resonaba con el peso de lo que acababa de suceder. Mason volvió a centrar su atención en la pequeña sala de planchado. El olor a metal caliente persistía, fuerte y amargo. Se puso los guantes y examinó el fregadero. Una toalla arrugada yacía húmeda y descolorida, con un ligero olor a crema antibiótica. Los bordes de algodón estaban marrones por el líquido seco. Junto al fregadero, un tubo medio vacío de pomada para quemaduras tenía las iniciales AF. Probablemente Anita Flores, la antigua empleada que Milo había mencionado. Llamó por radio. Central, solicito unidad de escena del crimen para recogida de pruebas fotográficas y químicas. Lavandería Riverbend. Sospechoso detenido. Escena bajo custodia protectora. Me quedaré hasta que llegue el equipo forense. Afuera, los dos jóvenes oficiales esperaban junto a su patrulla, tratando de calmar los nervios de su primer caso importante. Caleb miró a Mason. Señor, ¿deberíamos acordonar el callejón trasero? Todavía no, respondió Mason. No tenemos una orden para toda la propiedad. Manténganlo despejado, pero no toquen nada que no esté a la vista. Al salir, Mason observó cómo Valor se mantenía cerca de la puerta, con una postura alerta, pero tranquila. El pelaje del perro brillaba con gotitas bajo la luz fluorescente. Olfateó una vez, cerca del suelo, junto a la base de una puerta de almacén que tenía un pestillo montado en el exterior. Mason se arrodilló, con la mano suspendida sobre el tirador. Buena observación, compañero. La puerta estaba cerrada con llave. Se inclinó. Había unos ligeros arañazos alrededor de la bisagra, del tipo que se hacen con una uña pequeña o con una herramienta al intentar escapar. Anotó la ubicación en su cuaderno y tomó 2 fotos rápidas. La voz de Valerie llegó desde detrás de él, amarga y frágil. ¿Crees que cada marca significa algo terrible? Los niños mienten, agente. Anhelan atención. Mason se giró lo justo para mirarla a los ojos. Los niños no hacen sus propios candados desde fuera. Ella apartó la mirada. El ritmo constante de la lluvia se mezclaba con el tic-tac del reloj de la pared. Mason se aseguró de que cada paso que daba dejara la escena intacta. Con una mano en el control de la cámara corporal, se aseguró de que la lente captara una imagen nítida del entorno. Estaba cansado, pero era el tipo de cansancio que agudizaba la concentración en lugar de embotarla. En 20 minutos llegó la furgoneta de la escena del crimen.
La técnica principal, Marjorie Keene, tenía unos 50 años. El pelo canoso recogido bajo una capucha desechable. He oído que es un caso grave, dijo en voz baja mientras desempaquetaba su equipo. Sí, un niño de 7 años, quemaduras en la espalda, la plancha todavía estaba caliente cuando entramos. Marjorie apretó la mandíbula. Manos a la obra. Trabajaron codo con codo. Mason narraba los detalles mientras Marjorie medía, fotografiaba y etiquetaba. La placa de la plancha aún estaba ligeramente caliente, dejando un brillo perfecto en la encimera. La limpió con un hisopo y luego metió en una bolsa la toalla, el candado y el tubo de pomada. Mientras se desarrollaba el proceso, Mason se trasladó a la sala principal para dictar su informe inicial. La lluvia había amainado hasta convertirse en una fina llovizna. A través del cristal vio a Sarah Mendes, la inquilina que había llamado al 911, todavía esperando junto al coche patrulla bajo un paraguas que le había ofrecido el agente Flynn. Sarah tenía unos 30 años y era madre soltera de 2 hijos adultos que se habían ido a la universidad. Su amabilidad provenía de la experiencia. Había criado a sus hijos sola después de perder a su marido en un accidente de construcción años atrás. Esa pérdida la había hecho cautelosa. Era el tipo de persona que escuchaba cuando los demás se desconectaban. Mason se acercó a ella. No tiene por qué quedarse más tiempo, señora. Ha hecho un gran favor esta noche. Ella esbozó una sonrisa débil y temblorosa. No podía ignorarlo. Ese sonido. Se detuvo y tragó saliva. ¿Cree que se pondrá bien? Está en buenas manos, le aseguró Mason. Le avisaré si los detectives necesitan una declaración. Ella asintió y desapareció bajo la llovizna, sus pasos desvaneciéndose por la estrecha escalera. De vuelta en el interior, Marjorie selló la última bolsa de pruebas. Tendremos a Prince por la mañana. Aceleraré la orden judicial a través de la oficina del juez Porter. Gracias, Marge, dijo Mason. Me quedaré hasta que los detectives me releven. Cuando el equipo forense terminó de recoger, se acercaba la medianoche. La tienda volvía a estar en silencio. Solo el suave zumbido de la unidad de refrigeración rompía la quietud. Valerie estaba sentada, esposada, esperando el transporte. Sus ojos se dirigían a la ventana cada vez que pasaban unos faros, como si esperara que alguien, tal vez su marido, apareciera para rescatarla de las consecuencias. Mason dudaba que ella esperara que alguien defendiera al chico al que había hecho daño. Volvió a llamar. Unidad 49, escena asegurada, sospechosa detenida. Pruebas registradas. Los servicios de emergencia han trasladado a la víctima y solicitan información del hospital en cuanto esté disponible. El operador lo confirmó y añadió que la representante de los servicios de protección infantil, Naomi Burke, se reuniría con Milo en el Hospital St. James. Naomi era conocida por su empatía serena, una mujer alta con suaves ojos verdes y una capacidad para ganarse la confianza de los niños en cuestión de minutos. Mason había trabajado con ella antes en otros casos. Satisfecho de que se hubiera documentado cada rincón, Mason se quitó los guantes y se apoyó en la puerta. Valor descansaba a su lado, y el ritmo de su respiración era el único sonido en la habitación. Mason le rascó lentamente la oreja al perro. «Buen trabajo esta noche, compañero. Llevaremos esto a cabo». Afuera la lluvia finalmente cesó. El aire olía a pavimento mojado y detergente. Mason miró una vez más la plancha, ahora sellada en una bolsa de plástico para pruebas. El metal brillaba sin brillo bajo la intensa luz fluorescente. Una herramienta común convertida en un arma. Apagó la luz y salió a la noche, cerrando la puerta tras de sí. El crujido del viejo letrero resonó débilmente mientras se alejaba. La ambulancia se movía por las calles mojadas de Cedar Falls, con su sirena como un eco que se desvanecía entre los tranquilos almacenes. En el interior, el aire olía a antiséptico y a tela empapada por la lluvia. Milo Bennett, de 7 años, yacía bajo una manta térmica, con su pequeño cuerpo temblando más por el recuerdo que por el frío. Su cabello castaño estaba húmedo por el sudor, y el ritmo superficial de su respiración transmitía el ritmo del miedo aprendido demasiado pronto. A su lado, el doctor Aaron Lively ajustaba la vía intravenosa
mientras el paramédico Devon Ruiz anotaba sus signos vitales con tranquila precisión. Ambos habían visto muchas emergencias, pero esta tenía el pesado silencio de la crueldad. No era un accidente. El agente Mason Hart estaba sentado cerca de las puertas traseras, con su libreta apoyada en una rodilla y su valor a sus pies. El pastor alemán, alerta incluso en movimiento, mantenía los ojos fijos en el niño, como si lo protegiera del mundo mismo. Mason había apagado la sirena para que el niño pudiera descansar. Hacía tiempo que había aprendido que la calma a menudo hablaba más alto que el ruido. «Milo», dijo Mason en voz baja, «no tienes que hablar ahora mismo, pero si quieres contarme algo, te escucharé». Los ojos del niño se abrieron. Ella dijo, «Si vuelvo a llorar por mamá, tengo que quedarme junto a la plancha hasta que pare». Mason mantuvo un tono firme. «¿Con qué frecuencia ocurría eso?» «2 o 3 veces por semana», susurró Milo. «Más cuando la tienda estaba vacía. Decía que los clientes no querían ver a niños débiles». Aaron intercambió una mirada con Mason, pero no dijo nada. Sus ojos se suavizaron. Tenía un hijo de 10 años en casa, y pensar en él hacía que cada caso como este le tocara de cerca. Limpió con cuidado el borde de una quemadura con una gasa esterilizada. «Lo estás haciendo muy bien, Milo. Ya casi hemos terminado». El niño volvió a girar la cara hacia Mason. Cuando se enfadaba mucho, me hacía ponerme la camiseta mojada. Decía que así me refrescaría. Su voz se quebró al pronunciar la palabra mojada. Luego volvía a encender la plancha. Mason se tragó su ira. «No hiciste nada malo», le dijo. «No es culpa tuya». Escribió rápidamente en su cuaderno, con cuidado de no agobiar al niño con preguntas. Los detalles importaban, pero también la amabilidad. ¿Alguien más vio lo que hizo? Quizás alguien que trabajara allí. «Había una señora», murmuró Milo. «Anita, planchaba más rápido que nadie. A veces me daba caramelos». Cuando Valerie la vio poniéndome crema en la espalda, gritó y dijo que Anita no era de la familia. Al día siguiente, ya no estaba. Mason asintió lentamente. «¿Recuerdas el apellido de Anita?» «Flores. Una vez me dijo que significa flores. Dijo que algún día sería más fuerte». La ambulancia dobló una esquina y las ruedas levantaron un arco de agua. A través de la pequeña ventana trasera, las luces de neón de Main Street brillaban débilmente. La mente de Mason funcionaba por patrones. El control de Valerie, la empleada desaparecida, las pruebas físicas. Se estaba formando una imagen, pero no era una que le gustara. Llegaron al St. James Hospital, un modesto edificio de ladrillo cerca del río. En el interior, las luces fluorescentes zumbaban suavemente y el aire estéril parecía casi demasiado limpio en comparación con la suciedad de la lavandería. La enfermera Ellie Tran, una mujer menuda de unos 20 y tantos años con el pelo oscuro recogido en un moño y unos ojos amables y cansados, los recibió en la puerta. Los años de turnos nocturnos habían tallado unas tenues ojeras bajo sus ojos, pero su sonrisa era cálida. «Tenemos una sala pediátrica preparada por aquí». Milo agarró a Mason por la manga mientras lo llevaban dentro. «¿Te quedarás?» «Estaré aquí mismo», dijo Mason. Valor también. El perro ladeó la cabeza y movió la cola una vez, como si él mismo lo prometiera. Dentro de la pequeña sala de tratamiento, la enfermera TR comenzó a limpiar las quemaduras mientras Aaron le entregaba las notas. Mason utilizó las patas para fotografiar las lesiones con una cámara del departamento. Cada marca, cada cicatriz en una fase diferente de curación. Formaban un mapa de dolor que contaba una historia que ningún niño debería llevar consigo. Fotografió con cuidado, evitando el flash que podría asustar al niño. Cuando terminó, se agachó de nuevo junto a la cama. «Tu padre se llama Evan, ¿verdad?» Milo asintió débilmente. «Conduce camiones grandes, a veces durante 2 semanas. Llama cuando puede». Mason conocía ese tipo de ausencia. Hombres que trabajan duro solo para mantener las luces encendidas, sin imaginar lo que ocurre tras las puertas cerradas. «Le contarán lo que ha pasado, Milo, y volverá a por ti». La expresión del niño se suavizó ligeramente, el primer indicio de alivio.
Fuera de la habitación, Mason habló en voz baja con Aaron y la enfermera TR. Tenemos quemaduras en diferentes etapas. Parte superior de la espalda, hombros, parte superior del cuello. Se necesitarían 2 espejos y mucha suerte para alcanzar esos puntos por sí mismo. Aaron cruzó los brazos. Es imposible que se las haya hecho ella misma. Lleva tiempo haciéndolo. Mason asintió. Pediremos a los forenses que comparen los patrones de las quemaduras con la plancha que hemos incautado. Hay una empleada llamada Anita Flores que ha sido despedida recientemente. Haré que los detectives la localicen. Ellie levantó la vista de la ficha. Ha llamado CPS. Naomi Burke está de camino. Es una de las buenas. Tranquila pero firme. Los niños confían en ella. 15 minutos más tarde, entró Naomi Burke. Una mujer alta, de unos 30 y tantos años, vestida con una chaqueta gris oscuro y pantalones negros. Llevaba el pelo castaño claro recogido en una coleta baja y tenía los ojos verdes, claros y observadores. Llevaba una carpeta y desprendía una sensación de autoridad tranquila. Agente Hart, saludó. He leído su informe preliminar. ¿Cómo está? Estable, respondió Mason. Asustado pero hablando. Le gustará. Es un chico inteligente. Naomi sonrió levemente. La mayoría son más inteligentes de lo que pensamos. Entró y se agachó junto a la cama. Hola Milo, soy Naomi. Trabajo con niños cuando las cosas se ponen difíciles. Mi trabajo es ayudarte a mantenerte a salvo. Milo la estudió con atención y luego asintió con la cabeza. ¿Tú también tienes un perro? Ella se rió suavemente. No tan valiente como ese. Miró a Valor, que se había acomodado junto a la puerta como una estatua. Pero tal vez él me preste su valor por un rato. Por primera vez en toda la noche, Milo sonrió. Una pequeña sonrisa temblorosa pero real. Naomi miró a Mason. Entre ellos se produjo un reconocimiento silencioso. Quedaba trabajo por delante, pero el paso más difícil, la confianza, acababa de comenzar. Mientras Naomi y la enfermera TR hablaban con el médico de guardia, Mason salió al pasillo. La lluvia había amainado y ahora solo lloviznaba, golpeando suavemente las ventanas. Llamó al departamento. Aquí el agente Hart, caso 1900-204. Necesito una verificación de antecedentes de una tal Valerie Carver. Direcciones anteriores, empleo, estado civil, órdenes de protección o avisos de CPS. El empleado al otro lado del teléfono dudó. Carver. Sí. Algo apareció. Una denuncia previa en 2019. Un incidente con una niñera. Acusaciones de maltrato, pero no se presentaron cargos. Se mudó de condado justo después. Mason cerró los ojos brevemente. Entendido. Envíe el expediente al escritorio del detective Grant. Cuando regresó a la habitación, Milo estaba dormido, ligeramente acurrucado de lado. La manta cubría la mayor parte de su pequeño cuerpo, pero un brazo colgaba suelto, con la vía intravenosa serpenteando a lo largo de él. Valor se había acercado, con la cabeza descansando cerca de la mano del niño. La visión hizo que algo se apretara en el pecho de Mason. Un dolor, a la vez protector e impotente. Naomi bajó su portapapeles. Me quedaré hasta que lo ingresen en cuidados protectores. Contactaré con su padre a través de la centralita y empezaré a rellenar el formulario de admisión. Gracias, dijo Mason en voz baja. Se merece algo mejor de lo que ha tenido. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Aaron le agarró del brazo. Lo has hecho muy bien esta noche, dijo ella simplemente. Si no hubieras llegado cuando llegaste. Mason asintió con la cabeza. A veces tenemos suerte. A veces alguien oye el sonido adecuado. Salió al frío pasillo, con Valor caminando a su lado. Las luces fluorescentes se reflejaban en el suelo pulido, guiándolos hacia la salida como un pálido rastro de determinación. Afuera, la tormenta había amainado, dejando las calles limpias. Para Mason, ahora no era solo otro caso, era una promesa. Un niño pequeño, una historia que no quedaría enterrada bajo el papeleo o las excusas. Miró a Valor. Terminemos con esto, compañero. El perro aguzó las orejas y movió suavemente la cola.
Juntos salieron a la lluvia, que ya estaba amainando. La noche era tranquila, pero aún no había terminado. La luz de la mañana se colaba por las altas ventanas del Hospital St. James, pintando largas rayas doradas sobre los estériles suelos blancos. La tormenta de la noche anterior había pasado, dejando el aire fresco y tranquilo. El agente Mason Hart estaba de pie junto a la ventana de la habitación 214, con la chaqueta doblada sobre un brazo. En la cama, Milo Bennett dormía tranquilamente bajo una manta de algodón, con la respiración constante. Junto a la cama estaba sentada Naomi Burke, la asistente social de CPS, tomando notas con su letra pulcra. «La doctora Foster está lista para recibirles», dijo la enfermera Ellie Tran al entrar. La pequeña enfermera se había recogido el pelo más arriba de lo habitual, con el rostro aún pálido por la falta de sueño, pero con los ojos tranquilos y decididos. Les informará a ambos antes de finalizar el informe. La doctora Lena Foster, de unos 50 años, era la especialista forense jefe del hospital. Alta y serena, con el cabello rubio plateado que le caía pulcramente sobre los hombros y unos ojos azul pálido que no se les escapaba nada. Su voz transmitía la tranquila precisión de alguien acostumbrado a la sombría aritmética de las pruebas. Años de trabajo en casos de abuso infantil habían endurecido su lógica, pero no su empatía. Condujo a Mason y Naomi por el pasillo hasta una pequeña sala de consultas llena de pizarras luminosas, gráficos y fotografías sujetas a paneles. «Repasemos esto con cuidado», comenzó. «He examinado las quemaduras en el cuerpo de Milo Bennett. Hay 15 en total, 11 en la parte superior de la espalda, 2 cerca del hombro derecho, una en la nuca y otra parcialmente curada en el antebrazo. Tienen entre 3 y 12 semanas de antigüedad». Señaló una foto clavada en el panel. El contorno de marcas rojas circulares sobre la piel pálida. Tienen un diámetro uniforme, de aproximadamente 4 centímetros, el mismo que la base de una plancha de vapor doméstica. Pero lo más importante es su ubicación. Son zonas a las que un niño no puede llegar por sí mismo. Los ángulos no coinciden con los de una autolesión. Mason estudió las fotografías en silencio. Incluso después de años en el campo, algunas imágenes seguían teniendo peso. ¿Podrían haber sido accidentales?, preguntó. «Muy improbable», respondió Lena. «No hay ningún patrón de quemaduras por contacto típico de un mal manejo. Cada marca es deliberada, presionada, no rozada. Presión uniforme, deslizamiento mínimo, lo que significa que alguien mantuvo la plancha firme contra la piel el tiempo suficiente para causar un daño de espesor completo». Naomi exhaló lentamente, estabilizando su tono. «Dijiste que tenía entre 3 y 12 semanas, por lo que el abuso ha sido continuo durante meses». «Sí», dijo Lena, «y el proceso de curación sugiere lesiones recurrentes. Las cicatrices más antiguas se reabrieron parcialmente, como si las quemaduras se hubieran producido sobre las antiguas. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente hasta dónde llegar sin matarlo». Mason apretó la mandíbula. «Valerie Carver», dijo en voz baja. Lena asintió con la cabeza. «La coincidencia forense hará que eso sea más que una teoría». Se dirigió al mostrador, donde descansaba una bolsa de pruebas sellada. En su interior, la suela de acero de una plancha doméstica brillaba bajo el plástico. El laboratorio forense de Cedar Falls realizó una prueba de huellas controlada a primera hora de la mañana. Calentamos la plancha a 350 degf y luego la presionamos contra un material dérmico sintético calibrado para imitar el tejido humano. La huella resultante coincidía exactamente con la curvatura, la separación entre los orificios de ventilación y el contorno de los bordes de las quemaduras en la espalda de Milo. Mason se inclinó para verla más de cerca. En la foto comparativa, la alineación del patrón era perfecta, demasiado exacta como para discutirla. «Es tu coincidencia», dijo Lena. «No hay margen para la duda». Naomi cruzó los brazos. «Necesitaremos tu informe para presentarlo ante el tribunal. Lo tendrás en tu bandeja de entrada antes del mediodía», le aseguró Lena. «Además, he remitido el caso a la Fiscalía del Condado.
Probablemente lo tramitarán como abuso infantil agravado y puesta en peligro según el artículo 708.1 del Código de Iowa. Cuando salieron de la habitación, la radio de Mason crepitó. El detective Grant Reynolds estaba al otro lado de la línea. Reynolds, de unos 40 años, era un hombre de hombros anchos, ojos grises y profundos y voz permanentemente ronca. Llevaba 2 décadas en C. Era a partes iguales cínico y protector. Hart, hace una hora nos aprobaron la orden judicial. Mi equipo está ahora mismo dentro de la lavandería Riverbend. Te interesará oír esto. Hemos encontrado algo. Voy para allá, dijo Mason. Naomi se quedó atrás para coordinar el papeleo de la custodia protectora, mientras Mason se dirigía hacia allí con valor acompañando a Ben Diam. El trayecto de vuelta a la lavandería fue corto. La luz del sol matutino se reflejaba en el cristal del escaparate, haciendo que el viejo letrero parpadeara. Dentro, el aire era ahora más fresco, despojado del calor y el miedo del día anterior. El detective Reynolds estaba de pie junto al mostrador, con guantes puestos, estudiando un plano impreso pegado a la pared. Lo hemos cartografiado todo, dijo. Esa pequeña trastienda no era el único lugar que utilizaba. Mira esto, dijo señalando una esquina detrás de las secadoras. Se había atornillado un pequeño gancho improvisado en la pared, justo por encima de la altura de un niño. Para colgar la ropa, dijo Mason automáticamente. Reynolds negó con la cabeza. Quizás una vez, pero encontramos fibras, fragmentos de una pequeña camisa de algodón mezclados con residuos de adhesivo y rayas de óxido que coinciden con este segmento de cadena. Levantó un trozo corto de cadena de eslabones sellado en plástico. Ella lo enganchó a las mangas para mantenerlo de pie. Por eso los puños de su camisa tenían quemaduras lineales por fricción. A Mason se le revolvió el estómago y nadie se dio cuenta. Los clientes nunca veían esa parte de la tienda. Ella la mantenía detrás de las cortinas de clasificación. Al otro lado de la sala, la técnica forense Marjorie Keene trabajaba en silencio con su asistente, Leo Sato, un meticuloso joven analista de unos 20 años. Tenía el pelo liso y negro y gafas redondas, y cada uno de sus movimientos era deliberado. Reconstruimos el patrón de quemaduras de anoche, dijo Leo, sosteniendo una capa impresa del mapa de calor. El patrón de ventilación de la plancha coincide con las 3 últimas heridas. Coincide perfectamente, añadió Marjorie, y el tubo de pomada que recogimos tenía huellas parciales. ¿El pulgar derecho? Probablemente Anita. Flores. Debió de usarlo antes de que Valerie la echara. Mason asintió. Eso ayuda a establecer la cronología. Cuando encuentren a Flores, su declaración confirmará el abuso continuado. Reynolds cruzó los brazos. La localizaremos hoy. El último registro de nómina tenía una dirección postal en Elm Street. Mientras el equipo forense continuaba con su registro, Mason entró en la pequeña sala de descanso. La mesa aún tenía una taza de café medio seco, con una marca de pintalabios en el borde. El bolso de Valerie estaba abierto por la recogida de pruebas, con recibos, un juego de llaves y una foto doblada de ella con Evan Bennett en una barbacoa de la empresa. En ella, su sonrisa era amplia, ensayada, y su mano descansaba sobre el hombro de Evan como si fuera suya, no por afecto. Mason se guardó la foto como prueba. Mantenía una apariencia perfecta, murmuró. Nadie sospecha nunca de quienes parecen tener el control. Al mediodía, la furgoneta forense se marchó, con las pruebas registradas y precintadas. Mason se quedó un momento más, tomando notas. El candado, la cadena, los restos de toalla, la alineación del óxido. Cada pequeño detalle añadía peso a una verdad que ya estaba clara. De vuelta en el hospital, Naomi Burke se reunió con él cerca de la entrada. Los informes están archivados, dijo. Las conclusiones de Elena no dejan lugar a dudas. El fiscal ya lo ha marcado para una revisión acelerada. El padre de Milo está de camino. Llegará en 6 horas desde Kansas City. Mason asintió. Bien, se merece ver a su hijo a salvo. Caminaron juntos por el pasillo hacia la habitación de Milo. El niño ya estaba despierto, sentado con la espalda apoyada en almohadas. Valor yacía junto a la cama,
con el hocico cerca de las sábanas y los ojos entrecerrados, pero alerta. Milo se inclinó para tocar la oreja del perro y sonrió levemente. «No se va, ¿verdad?» «No», respondió Mason, agachándose a su lado. «Es muy leal». La voz de Milo era tranquila. «¿Puede venir conmigo cuando me trasladen?» «Por ahora tiene que quedarse conmigo, pero lo visitaremos». «De acuerdo». El niño asintió con la cabeza, recuperando un poco de confianza. Naomi entró detrás de ellos con una suave sonrisa. «Buenas noticias, Milo. El médico dice que te estás recuperando bien y que alguien especial vendrá pronto». «Tu padre». La luz en los ojos del niño cambió, una mezcla de esperanza e incredulidad. «¿De verdad va a venir?» «Sí», dijo Mason. «Ahora mismo está conduciendo. Lo verás esta noche». Afuera el sol de la tarde brillaba sobre Cedar Falls. La lluvia había limpiado las calles, dejando el mundo con un aspecto más nuevo de lo que merecía. Mason se detuvo junto a las puertas del hospital, su reflejo superpuesto con los valores en el cristal. Pensó en las pruebas selladas. El informe estaba firmado, el hierro ya frío. La justicia era un proceso lento, pero para un niño pequeño el silencio finalmente se había roto. Cuando la luz del mediodía se deslizó por las paredes de ladrillo húmedas del distrito centro de Cedar Falls, el oficial Mason Hart estaba de vuelta en la comisaría, clasificando las pruebas que habían llegado de Riverbend Laundry. El zumbido de las lámparas fluorescentes del techo era constante, solo interrumpido por el roce de los papeles y el leve arañazo de las garras de valor sobre las baldosas. El pastor alemán estaba sentado cerca del mostrador de las pruebas, tranquilo pero atento, como si él también comprendiera la gravedad de lo que estaban reconstruyendo. Al otro lado de la sala, el detective Grant Reynolds se inclinó sobre la mesa y examinó las fotografías. «La orden judicial es sólida», dijo. «La plancha coincide. El informe de Lena Foster no deja lugar a dudas. Ahora necesitamos una voz humana para sellarlo». Como si sus palabras lo hubieran invocado, el intercomunicador de la recepción zumbó. «Detective Reynolds, hay una mujer aquí que pregunta por usted. Dice que se llama Anita Flores». Mason levantó la vista inmediatamente. «Ha vuelto». Grant asintió. «Consígale una entrevista también y asegúrate de que se sienta cómoda. Ella es la que puede terminar esto». Minutos más tarde, Mason vio cómo Anita Flores entraba en la pequeña sala de entrevistas. Tenía unos 40 años. Era una mujer de rasgos suaves con líneas de fatiga talladas alrededor de los ojos. Su cabello oscuro, salpicado de canas, estaba recogido sin apretar bajo un pañuelo descolorido. Apretaba contra su pecho un bolso de lona gastado como si fuera un escudo. Su postura denotaba un miedo silencioso, del tipo que perdura tras largos meses de silencio. «Ni siquiera debería estar aquí», susurró, mirando a la cámara instalada en el techo. «Está a salvo», dijo Mason con suavidad. «Valerie Carver está detenida. No tendrás que enfrentarte a ella». Anita exhaló, temblando mientras abría su bolso. Dentro había una pequeña pila de fotos impresas y un sobre doblado. «Guardé estas», dijo. No sabía a quién dárselas. Cada vez que lo intentaba recibía mensajes, amenazas. Le entregó a Mason su teléfono, roto en una esquina. En la pantalla había viejos mensajes de texto. «Cierra la boca o te arrepentirás. La gente como tú no dura mucho en los pueblos pequeños». «¿Esos mensajes eran de ella?», preguntó Mason. «Sí», respondió Anita. «Reconocí el número. Valerie nunca lo cambió. Después de despedirme, le dijo a todo el mundo que había robado de la caja registradora. No pude encontrar trabajo durante meses». El detective Reynolds entró con un termo de café y 2 vasos de papel. «Señorita Flores, soy el detective Reynolds». Hizo lo correcto al venir. Sirvió café en ambas tazas y le acercó una a ella. «Empiece por donde quiera». A Anita se le llenaron los ojos de lágrimas mientras hablaba. «Trabajé en la lavandería Riverbend durante casi 9 años, cuando todavía era propiedad del señor Bennett. Era un lugar tranquilo y limpio. Pero después de que falleciera su esposa, él empezó a aceptar trabajos de transporte de larga distancia y Valerie se hizo cargo del negocio. Ahí fue cuando las cosas cambiaron. Cerraba la puerta trasera con llave todas las noches, incluso durante los turnos. Decía que era por seguridad, pero en realidad era para controlar.
Sacó una de las fotos de la pila. En ella se veía a un niño pequeño de pie junto a una plancha de lavandería, con la camisa ligeramente levantada y la piel descolorida y enrojecida. No sabía que estaba tomando esta foto, dijo con voz temblorosa. Ese día tenía una nueva quemadura. Le dije que necesitaba crema. Valerie se enteró más tarde. Dijo que si volvía a tocarlo, llamaría a inmigración y diría que lo había oído. Mason miró la fecha. Hacía 7 semanas. ¿Le aplicaste la pomada? Sí. Sulfina de plata. Seguí comprando más cada vez que se acababa. Le entregó un recibo doblado de la farmacia. 5 veces en la misma farmacia cerca de la tienda. Siempre con una semana de diferencia. Cada vez que Milo faltaba al colegio por tener gripe. Reynolds levantó una ceja. Eso quedará registrado. 5 compras con una diferencia de entre 7 y 10 días. Coincide con la cronología de sus lesiones. Anita asintió. Hay algo más. Abrió el sobre y mostró 3 pequeñas fotografías impresas de una cámara desechable. En una se veía a Milo agachado cerca de una puerta metálica, con el candado visible a su lado. Otra captaba una estela de vapor que se elevaba de una prensa cercana. La silueta borrosa de Valerie al fondo. Y en la última foto, la mano de Milo sostenía un tubo de pomada medio vacío. Una vez me preguntó, ¿crees que mamá puede verme?, dijo Anita en voz baja. Le dije que sí. Tenía que creerlo yo misma. Mason sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Has hecho más de lo que la mayoría se habría atrevido a hacer. Desde el pasillo se oyó un ligero golpe. La agente Dana Flynn, la joven patrullera de antes, entró con una carpeta en la mano. Detective, la primera ronda de declaraciones de los testigos del barrio. Grant le indicó que se sentara. Resúmelo. 2 propietarios de tiendas al otro lado del callejón, el señor Howard y la señora Quinn. Ambos dijeron que a veces oían golpes metálicos después del cierre. La señora Quinn vio una vez al chico a través de la ventana lateral, de pie cerca de la prensa de vapor. Pensó que tal vez estaba ayudando con las tareas. ¿Ayudando?, murmuró Reynolds con severidad. Donna asintió. No le dio importancia hasta que vio las noticias esa mañana. Mason se volvió hacia ella. Consiga las declaraciones completas. Asegúrese de que las horas coincidan con el horario de cierre de Valerie. Sí, señor. Cuando Dana se marchó, Mason se volvió hacia Anita. Cuando salió de la tienda ese último día, ¿ella la amenazó directamente? Dijo que si volvía a mencionar a Milo, me haría desaparecer como a los demás que se entrometen. La voz de Anita se redujo a un susurro. No mentía. Creo que asustó a todos los que pudieran haber dicho algo. Grant tomó el teléfono de la mano de Mason. Verificaremos estos mensajes y rastrearemos el registro de la tarjeta SIM. Confirmarán la intimidación. Después de que Anita firmara su declaración, Mason la acompañó a la salida de la comisaría. Afuera, el aire olía a pavimento mojado y a café recién hecho de la cafetería al otro lado de la calle. ¿Tienes algún lugar seguro donde quedarte?, le preguntó. Mi hermana está en Davenport. Iré esta noche, dijo Anita. Díselo a Milo. Dile que lamento no haber hablado antes. Él lo entenderá, respondió Mason, y sabrá que intentaste ayudar. De vuelta adentro, Mason informó por teléfono a Naomi Burke en el hospital. Ella escuchó en silencio, con su calma profesional intacta, aunque su tono denotaba cansancio. Mantendremos a Anita bajo protección durante al menos 48 horas. Si las amenazas de Valerie fueron tan directas, es posible que haya contactado con otras personas. Entendido, dijo Mason. Y el chico Milo está respondiendo bien, dijo Naomi. El Dr. Foster volvió a visitarlo. Las quemaduras se están curando más rápido de lo esperado. Ahora está dibujando, sobre todo bocetos de valor. Mason esbozó una breve sonrisa. Era una buena noticia. Más tarde esa misma noche, volvió a Riverbend Laundry por última vez para verificar algo que Anita había mencionado. La tienda seguía precintada, con un ligero olor a detergente bajo la pintura seca y el polvo. Pasó por delante del mostrador, barriendo con la linterna la zona inferior. Valor le precedía, con su pelaje negro y marrón brillando bajo el haz de luz. De repente,
el perro apoyó el hocico contra la puerta cerrada del almacén, la misma que tenía el pestillo exterior. Gimió suavemente y arañó con delicadeza la base. Mason se arrodilló y recorrió con los dedos enguantados el borde inferior. Había un residuo, tenue, aceitoso, con un olor similar al de una crema medicinal. «Buen chico», susurró. «Lo has encontrado». Tomó una muestra y la guardó en una bolsa para analizarla. Afuera, la noche era fresca y clara. Por una vez, Cedar Falls parecía tranquila. Pero Mason sabía que la paz no era fácil de conseguir, no para aquellos que tenían que vivir con lo que habían visto. Miró a Valor, cuyos ojos ámbar reflejaban la luz de la farola. «Nos estamos acercando», dijo en voz baja. «Mañana nadie volverá a llamarle mentiroso». El juzgado del condado de Cedar Falls se alzaba gris y solemne bajo un cielo azul otoñal. A las 8:00 de la mañana, el vestíbulo estaba lleno de murmullos, periodistas susurrando cerca de las columnas de mármol, voluntarios de la comunidad del New Safe Futures Fund intercambiando folletos. No era solo otra audiencia, era el momento de la verdad para una ciudad que había mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo. Dentro de la sala 3B, el agente Mason Hart se ajustó la corbata y miró hacia la primera fila. Milo Bennett, ahora vestido con una pequeña chaqueta azul marino, estaba sentado junto a Naomi Burke, la asistente social de CPS, que lo había acompañado en cada paso. El niño todavía tenía la espalda vendada, pero sus ojos estaban más claros, más firmes. A sus pies, Valor, el pastor alemán, descansaba en silencio, con su pelaje negro y marrón bien peinado y su placa de servicio sujeta al collar. La jueza Margaret Reeves entró puntualmente a las 9. Tenía unos 60 años, era alta y digna. Su cabello plateado estaba recogido en un moño apretado bajo su toga judicial negra. Los años de experiencia en el Tribunal de Familia habían grabado profundas líneas de paciencia y tristeza en su puño. No necesitaba levantar la voz para imponerse en la sala. Su sola presencia bastaba para ello. Caso número 2542, comenzó. El estado de Iowa contra Valerie Carver. Valerie fue conducida por 2 agentes. Ahora parecía más pequeña, con su blusa a medida cambiada por una beige del condado. Sin embargo, incluso con las esposas puestas, mantenía la barbilla levantada y una expresión desafiante. Una leve mancha de pintalabios delataba su intento de controlar la narrativa. Un eco de la mujer que una vez gobernó una lavandería como si fuera su reino privado. El fiscal del distrito, Paul Merrick, un hombre delgado de unos 40 años, con cabello rubio y ojos penetrantes, se levantó primero. Conocido por su lógica metódica y su tono mesurado, Merrick había construido su carrera procesando casos de violencia doméstica. Hoy su expediente era grueso, cada página repleta de pruebas. «Su señoría», comenzó. «Este caso se refiere a un niño de 7 años que sufrió repetidos actos de crueldad a manos de su tutor legal. El Estado demostrará que se trata de daños deliberados, quemaduras infligidas con una plancha caliente durante varias semanas, corroboradas por pruebas físicas, informes médicos y testimonios de testigos». Señaló hacia la mesa de pruebas. «Presentaremos documentación fotográfica de la cámara corporal del agente Hart, coincidencias forenses de la doctora Lena Foster y el testimonio verificado de la antigua empleada Anita Flores. Esto no es disciplina, su señoría. Esto es tortura». Cuando le tocó el turno, el abogado de Valerie, un defensor público designado por el tribunal llamado Rick Halden, de unos 35 años, con ojos cansados detrás de unas gafas gruesas, se levantó vacilante. «Mi cliente sostiene que las quemaduras fueron accidentales. Estaba abrumada por tener que cuidar sola al niño mientras su padre estaba de viaje». La jueza Reeves cruzó las manos. «Dejaremos que las pruebas hablen». La primera en subir al estrado fue la doctora Lena Foster. Su presencia era tranquila y clínica. Describió con precisión inquebrantable la forma y la profundidad de las quemaduras. «Cada marca coincide con la suela, el patrón de la plancha recuperada del lugar de trabajo de la acusada», explicó. «El espaciado y la simetría confirmaban una colocación deliberada, no un contacto accidental».
A continuación vino Anita Flores. Cuando entró, la sala se quedó en silencio. Llevaba un sencillo cardigan gris y se agarraba a la barandilla con las manos para mantenerse firme. Al principio su voz temblaba, pero se fue fortaleciendo. Intenté ayudarle. Le di medicina. Ella se enteró y me despidió, dijo. Dijo que él tenía que aprender a callar. Mostró las fotografías que se había arriesgado a tomar y se escucharon exclamaciones entre el público. Cuando llegó el momento de que el agente Mason Hart testificara, se expresó con sencillez y se ciñó a los hechos. Se reprodujeron las imágenes de la cámara corporal, imágenes de... El fiscal preguntó, «Oficial, ¿qué observó cuando entró en esa habitación?» La voz de Mason era firme pero tranquila. Vi a un niño contra la pared, temblando, con la camisa levantada. La plancha estaba caliente, las marcas eran recientes, actué para salvarle la vida. Una pausa y la reacción de la acusada. Sonrió y dijo que era un malentendido. Incluso la expresión del juez Reeves se tensó. Gracias, oficial Hart, puede retirarse. Cuando llamaron a Milo, Mason se levantó inmediatamente. Su señoría, ¿permite que el menor permanezca fuera durante la reproducción de las declaraciones verbales que describen el método de lesión? Concedido, dijo el juez Reeves. Naomi llevó suavemente a Milo a la sala de espera contigua, con valor siguiéndoles. A través de la pequeña ventana de cristal de la puerta, Mason vio la pequeña mano del niño descansando sobre el cuello del perro, manteniéndose en silencio. En la sala se reprodujo la entrevista grabada de Valerie durante su interrogatorio inicial. Su voz transmitía la misma calma escalofriante que aquella noche. Los niños necesitan disciplina. No dejaba de llorar por su madre muerta. Le dije que parara, que fuera fuerte. Era la forma más rápida de enseñarle. Incluso su abogado se estremeció. Dan Merrick se volvió hacia ella. La forma más rápida de enseñarle. ¿Te refieres a quemarlo? Valerie lo miró fijamente, sin pestañear. Funcionó. Dejó de llorar, ¿no? El aire en la sala se volvió denso. Alguien en la última fila murmuró un juramento antes de que un alguacil lo hiciera callar. Tras un breve receso, la jueza Reeves llamó al orden a la sala para dictar sentencia. Su voz era baja, deliberada. Señorita Carver, las pruebas no dejan lugar a dudas. Su falta de remordimiento, su manipulación, su crueldad hacia un niño bajo su cuidado. Estos actos no son errores fruto de la frustración. Son decisiones basadas en el control. Miró a Milo a través del panel de cristal, donde el niño estaba sentado tranquilamente, coloreando junto a Naomi. El deber de este tribunal no es solo castigar, sino proteger por los cargos de abuso infantil agravado, poner en peligro y obstrucción de la investigación. Por la presente, la condeno a 12 años de prisión consecutivos, con posibilidad de libertad condicional, según lo definido en la legislación de Iowa. Valerie perdió la compostura. Esta ciudad está en mi contra, espetó. Todos necesitaban un villano. No, dijo el juez Reeves en voz baja. Necesitábamos la verdad. El gavel sonó una vez. El clic metálico de las esposas resonó cuando los agentes escoltaron a Valerie fuera de la sala. Afuera, el pasillo se llenó de una tranquila sensación de cierre. Los periodistas tomaban notas. La gente del pueblo intercambiaba breves y solemnes gestos de asentimiento. Unos minutos más tarde, Milo fue llevado de vuelta a la sala. Mason se agachó a su lado. «Se ha acabado, amigo», le dijo con dulzura. «Ella no volverá a hacerte daño». Milo parecía inseguro. Ella dijo que volvería. «No lo hará», le aseguró Naomi. «Ahora estás a salvo». Esa tarde, los medios de comunicación locales dieron a conocer el veredicto. La noticia se difundió rápidamente. Un agente y su perro policía rescatan a un niño de su madrastra maltratadora. La condena impulsa iniciativas de reforma. En cuestión de días, los estudiantes del Instituto Cedar Falls High comenzaron una recaudación de fondos para los niños víctimas de maltrato. Un pequeño grupo comunitario la transformó en algo más grande. El Fondo Bennett, inicialmente anónimo, fue posteriormente respaldado públicamente por el departamento. Una semana después, Mason asistió a una ceremonia discreta en el ayuntamiento.
El juez Reeves y el fiscal Merrick estaban juntos mientras el alcalde elogiaba a los agentes. Mason rechazó ser el centro de atención y prefirió quedarse junto a Valor, que recibió su propia medalla, una pequeña medalla de plata con una inscripción por su valentía y silencio. Al fondo de la sala, Naomi y Milo observaban. El niño todavía llevaba un vendaje, pero sus ojos brillaban más y sus hombros estaban menos encorvados. Cuando los aplausos se apagaron, tiró de la manga de Mason. Cuando sea mayor, dijo, quiero ayudar a los niños como tú. Mason sonrió levemente. Ya lo estás haciendo, Milo. Les estás demostrando que es posible empezar de nuevo. Afuera, las hojas otoñales se arremolinaban en los escalones del juzgado. Las puertas de hierro se cerraron para siempre detrás de Valerie, mientras que, al pie de la colina, un niño y un perro caminaban juntos bajo la luz del sol, una pequeña y silenciosa victoria forjada a partir del dolor. La primera mañana de otoño, la luz del sol se abrió paso en Cedar Falls y rayos dorados y plateados calentaron los edificios de ladrillo tras días de frío en el juzgado. En la oficina de bienestar infantil de la ciudad, Naomi Burke bebía café de un vaso de papel mientras revisaba su tableta con los casos. El papeleo final para la colocación de Milo Bennett con familiares parpadeaba en verde. Aprobado. Exhaló, mitad por alivio, mitad por un cansancio silencioso. Casos como este se te quedaban grabados. Y Naomi había aprendido a medir la victoria, no en celebraciones, sino en pequeñas certezas. Una cama, un techo seguro, la primera noche de sueño tranquilo de un niño. A las 9 en punto, llegó el oficial Mason Hart, con Valor caminando obedientemente a su lado. El uniforme de la Marina de Mason parecía recién planchado, aunque una leve arruga en la manga delataba las largas noches en las que no había descansado realmente. «Buenos días, Naomi», saludó, dejando su gorra sobre el escritorio. «¿Dijiste que es oficial?» Ella asintió con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa. «El cuidado familiar está aprobado. Grace Bennett vendrá en coche desde Rock Valley esta tarde». Mason recordó el nombre de los formularios de admisión de Milo. Grace Bennett, la tía paterna del niño. De unos 50 años, bibliotecaria escolar, vivía sola desde que su marido falleció 3 años antes. Su historial era impecable y sus referencias excelentes. Naomi leyó su expediente. Viuda, sin hijos, voluntaria en el programa de lectura de la comunidad. El tipo de persona que nunca se olvida de los cumpleaños. Mason sonrió levemente. Parece lo que necesita. Por la tarde, comenzó el proceso de traslado. Grace Bennett llegó en una camioneta verde oscuro. Su rostro era una mezcla de nerviosismo y tranquila determinación. Era alta y robusta, con el pelo grisáceo trenzado hasta la espalda y ojos del color de la madera pulida. Llevaba las mangas de su cardigan remangadas hasta los codos y desprendía un ligero aroma a menta y papel, el olor característico de las bibliotecarias. Cuando Milo entró en la sala de visitas, se detuvo en la puerta. Su pequeña mano sostenía un dibujo doblado, que había coloreado con cuidadosos trazos. Grace se arrodilló a su altura, con voz suave pero segura. «Has crecido desde la última vez que te vi, cariño. Probablemente no me recuerdes mucho. Solía traerte libros cuando tu madre estaba enferma». El labio inferior de Milo tembló, pero sus ojos se iluminaron. «¿El del tren?» «Ese mismo». Grace abrió los brazos esperando, pero sin forzar. Tras un instante de vacilación, él dio un paso adelante. Mason miró a Naomi. Ambos intercambiaron una mirada de alivio. Según el protocolo estatal, Milo pasaría 72 horas en observación antes de su traslado definitivo. La casa de Grace, una modesta vivienda blanca con amplios porches y suaves cortinas amarillas, se encontraba a las afueras de Rock Valley, rodeada de campos susurrantes. Naomi realizó la inspección de seguridad mientras Mason ayudaba a traer las pertenencias de Milo. Una pequeña bolsa de viaje, una carpeta escolar y su blog de dibujo. Valor esperaba en la camioneta patrulla fuera, con las orejas alerta y la cola golpeando el asiento. Esa noche, después de que Naomi se marchara, Mason recibió autorización temporal para visitarlo de su supervisor del departamento. Valor se acercó a él mientras se dirigía al porche,
donde Milo estaba sentado envuelto en una manta, contemplando la puesta de sol en el horizonte. Grace le entregó a Mason una taza de café. No ha dicho mucho, murmuró, pero ha estado observando a Valor durante todo el trayecto hasta aquí. Creo que ese perro es mágico. Milo levantó la vista cuando el pastor alemán se acercó. Me recuerda, susurró el niño. Valor se sentó cerca, con la cabeza apoyada ligeramente contra el brazo de Milo. Mason se agachó a su lado. He pensado que podríamos probar algo, amigo. Se llaman el ejercicio del calor. ¿Estás listo? Sacó una pequeña botella envuelta en un paño y llena de agua caliente y se la entregó con cuidado. Tú controlas el calor, dijo Mason. La sostienes cerca, cuentas hasta 10 y luego la dejas cuando hayas tenido suficiente. De esa manera, el calor te obedece a ti, y no al revés. Milo miró la botella con incertidumbre y luego la apretó suavemente contra su pecho. Su respiración se ralentizó. No da miedo, susurró. Exacto, dijo Mason en voz baja. Ahora tú decides cómo se siente el calor. Durante los 3 días siguientes, Grace siguió el horario preciso que Naomi había dejado. Comidas regulares, mañanas tranquilas, estímulos sensoriales limitados. Milo comenzó la terapia para el trauma a través de telehealth con el Dr. Ramírez, un especialista en TEPT infantil de voz tranquila, que animó a Grace a crear patrones predecibles, controles matutinos y cuentos antes de acostarse. Una de esas noches, Grace introdujo el momento de lectura con Valor. Abrió un libro infantil, El perro más valiente de la nieve, y lo colocó en el regazo de Milo. Esta noche, tú le lees a Valor. Ese es el mejor oyente que he conocido. Milo dudó, pero cuando Valor apoyó la cabeza en la rodilla del niño, algo se relajó. Su voz era suave y firme. Había una vez un perro que no huía, incluso cuando todos los demás tenían miedo. Leyó durante 10 minutos y, al final, su tono tenía un ritmo frágil, pero creciente. Más tarde, Grace y Mason se quedaron en silencio junto a la puerta, sin atreverse a interrumpir. Está aprendiendo a confiar de nuevo en los sonidos, dijo Grace en voz baja. Antes se sobresaltaba cuando hervía la tetera, pero hoy me ha ayudado a preparar chocolate. Mason sonrió. Estás haciendo más de lo que crees. Grace se encogió de hombros con modestia. La pérdida enseña a ser paciente. Perdí a mi marido por culpa del cáncer hace 3 inviernos. Eso cambia tu forma de ver a niños como Milo. No necesitan que los arreglen. Necesitan tiempo para dejar de prepararse para el siguiente golpe. A la mañana siguiente, la consejera de la escuela primaria, la señora Dana Pierce, vino a reunirse con Grace. Tenía unos 40 años, era bajita, alegre, llevaba gafas de lectura en la cabeza y tenía la paciencia que se adquiere tras décadas de crisis en el patio del colegio. Le prometió a Milo una sala tranquila para cuando se sintiera abrumado. Está al lado de mi oficina, le dijo amablemente. Puedes dibujar o leer allí. Tú decides cuándo necesitas un descanso. Milo asintió con los ojos brillantes, pero cautelosos. Al final de las 72 horas de transición, Naomi regresó con su evaluación final. Recorrió la casa, fijándose en los pequeños pero significativos detalles. La foto familiar enmarcada de Grace en el pasillo, los cajones etiquetados en la habitación de Milo, el suave aroma del té de manzanilla. Todo está en orden, dijo sonriendo. Lo has hecho muy bien, Grace. Se le ve más tranquilo. Grace se apartó un mechón de pelo de la oreja. Ahora se ríe mientras duerme. Son pequeñas cosas, pero cuentan. Antes de marcharse, Mason se detuvo en el porche por última vez. Milo le entregó otro dibujo, esta vez de Mason, Valerie Grace de pie bajo un techo azul con la palabra hogar. ¿Puedo visitar la comisaría algún día?, preguntó el niño tímidamente. Mason asintió. Por supuesto, Valor tiene un rincón favorito allí con tu nombre. Cuando Mason y Naomi se marcharon, la casa brillaba suavemente en el crepúsculo. Grace estaba enseñando a Milo a manejar pequeños objetos calientes con seguridad. Una plancha de juguete y un cuenco de agua caliente bajo supervisión. Esta es de juguete, dijo, pero algún día me ayudarás a planchar camisas de verdad. Milo tocó el botón,
Observó cómo se elevaba el vapor y no se inmutó. Desde el coche, Mason observaba a través de la ventana. ¿Alguna vez has pensado, le dijo a Naomi, que algunos rescates no terminan con sirenas, sino en habitaciones tranquilas y segundas oportunidades? Naomi sonrió. Ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Valor se movió en el asiento trasero, con la cabeza apoyada entre ellos y los ojos ámbar fijos en la carretera. Por una vez, Mason no sintió el peso de los casos sin resolver. Solo la suave certeza de que, al menos para un niño, el mundo había comenzado a girar de nuevo en la dirección correcta. Cedar Falls despertó a una pálida mañana de invierno, de esas que pintan todos los escaparates con una tranquila escarcha y una luz solar tan intensa que convierte los charcos en espejos. En Main Street, la antigua lavandería y planchado Riverbend se había transformado. Las paredes de ladrillo habían sido limpiadas a fondo y el letrero descolorido había sido sustituido por unas nuevas letras azules que decían Lavandería Comunitaria Harbor Suds, donde la calidez comienza con la amabilidad. El suave zumbido de las lavadoras se escapaba por la puerta abierta y un ligero aroma a lavanda flotaba en el aire. En el interior, la gente se movía con determinación y risas. Los voluntarios doblaban la ropa limpia, los estudiantes locales clasificaban las donaciones y el murmullo de las conversaciones sustituía al tenso silencio del miedo. El negocio había sido comprado por la Fundación Warm Threads, una organización sin ánimo de lucro, nacida de la misma tragedia que una vez había acechado estas paredes. Los beneficios se destinaban ahora a ayudar a los niños y las familias en crisis. Servicio de lavandería gratuito, derivaciones a refugios y campañas de recogida de ropa de invierno. En la parte trasera de la tienda, una placa brillaba bajo la luz de la mañana. En ella se leía simplemente Dedicado al valor de un niño y a todos los niños que vuelven a aprender lo que es el calor. El agente Mason Hart estaba de pie junto a la entrada, con el uniforme recién planchado, el valor orgullosamente a su lado y la placa de servicio pulida. El pastor alemán, ahora de 5 años, se había convertido en un protector tranquilo y firme. Su pelaje negro y marrón brillaba bajo las nuevas luces fluorescentes de la tienda, y sus ojos ámbar seguían cada movimiento con suave inteligencia. Nunca pensé que volvería a ver este lugar sonriendo, dijo Grace Bennett, acercándose a Mason. Llevaba su abrigo de lana sobre una bufanda roja, con su trenza grisácea cuidadosamente colocada sobre un hombro. Incluso pintaron la esquina de la lavandería de color verde menta. Antes me daba escalofríos solo pasar por delante. Es más que pintura, dijo Mason. Es lo que la gente ha hecho de ello. En ese momento, sonó la campana de la puerta. Milo Bennett, ahora con 8 años, entró con su mochila colgada torpemente sobre un hombro, con pasos firmes pero sin prisas. Las tenues cicatrices de su cuello se habían desvanecido hasta convertirse en una pálida media luna, casi invisible a menos que la luz incidiera en el ángulo adecuado. Sus ojos, antes tímidos, ahora tenían un brillo de determinación, el tipo de determinación que proviene de la curación, no del olvido. Grace le dio un apretón en el hombro. Tu profesor dijo que hoy hiciste algo importante. Milo sonrió tímidamente. Tuvimos una asamblea en la escuela. Hablé de lo que pasó, pero no de todo. Solo que a veces los niños no saben que está bien pedir ayuda. Naomi Burke, ahora miembro de la junta directiva de la Fundación Warm Threads, se unió a ellos con una pequeña carpeta. Sus ojos marrones se iluminaron mientras escuchaba. ¿Y qué pasó después, Milo? Él se ajustó la mochila y miró a Mason. Después de hablar, 2 niños le contaron al consejero las cosas malas que pasaban en casa. El director dijo, ahora estarán bien. A Mason se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Valor, que movió la cola una vez, como diciendo, tú le enseñaste eso. La alcaldesa de Cedar Falls, Harriet Cole, estaba de pie en el estrado delantero. De unos 40 años, complexión atlética, vestida con un abrigo azul marino, con un pin de la ciudad sobre el corazón. Desprendía el aire de alguien que creía en la reconstrucción silenciosa y minuciosa. Su voz se elevó por encima del murmullo de la multitud. Este edificio solía ser un lugar donde el silencio dolía.
Hoy es un lugar donde las voces sanan. La nueva lavandería comunitaria Harbor Suds no solo se trata de ropa limpia, se trata de segundas oportunidades. Los aplausos llenaron la sala cuando ella señaló la cinta que se extendía a lo largo del nuevo rincón, seguro para planchar. Un pequeño espacio con baldosas donde los niños podían aprender sobre seguridad con una supervisión amable y cálida. Un cartel encima decía, estación de calor segura, porque el calor nunca debe hacer daño. El oficial Hart, dijo el alcalde, sonriendo. ¿Y Valor, quieres hacer los honores? Mason dudó un momento y luego asintió. Cogió las tijeras ceremoniales, cuyo metal brillaba bajo la luz fluorescente. Valor se colocó a su lado. Milo dio un paso adelante, agarrando una pequeña caja envuelta. ¿Puedo darle algo? Mason se arrodilló, con una mano apoyada en el hombro de Valor. ¿Qué es eso? Es para él. Milo lo desenvolvió con cuidado. Una sencilla placa para el collar, de plata con grabados azules. Mi héroe. Se la colocó con delicadeza alrededor del collar de Valor y susurró. Me salvaste. Nunca lo olvidaré. Valor se inclinó hacia adelante y presionó su nariz contra la mejilla de Milo, un suave roce que provocó las risas de la multitud. Grace se secó los ojos con un pañuelo. «Ha recorrido un largo camino», le dijo en voz baja a Naomi. Naomi asintió. «Está enseñando a los demás cómo es la recuperación». Después de la ceremonia, Mason ayudó con la entrega de cajas etiquetadas como «Campaña de invierno de hilos cálidos». Dentro había bufandas, abrigos y mantas de punto donados por familias locales. El programa se había convertido en una iniciativa comunitaria financiada por pequeñas empresas y donantes anónimos que creían que ningún niño de Cedar Falls debería pasar frío nunca más. Mientras los voluntarios descargaban las cajas, Milo se quedó junto a una de las lavadoras, observando cómo giraba la ropa. El giro rítmico del agua en movimiento ya no le recordaba el miedo, sino la tranquilidad de la rutina. Sonrió levemente. Grace se unió a él con 2 tazas de chocolate caliente. «¿En qué piensas, chico?» «En que ese sonido solía asustarme», dijo Milo en voz baja. «Ahora es como la lluvia». Grace sonrió. «Así es como sabes que te estás recuperando, cuando el ruido deja de ser una tormenta». Más tarde esa noche, cuando la multitud se dispersó, Mason se quedó para cerrar el edificio. El olor a detergente aún flotaba en el aire, mezclado con el leve aroma de los rollos de canela de la panadería al otro lado de la calle. Echó un último vistazo a su alrededor. Las luces brillantes, las risas que habían sustituido a los gritos, la placa en la pared. Naomi se acercó a él y se ajustó la bufanda. Cuesta creer que esto fuera una escena del crimen. «Ahora es un aula», dijo Mason. «Un final mejor que el que tienen la mayoría». Ella sonrió. «Deberías venir la semana que viene. Van a hacer un taller de seguridad para padres. Milo está ayudando a impartirlo». «No me lo perdería», dijo él. Afuera comenzó a nevar. Copos suaves y lentos flotaban bajo las luces de la calle. Grace y Milo estaban junto al coche, con Valor sentado pacientemente a su lado. El niño tomó la mano de Mason. «¿Volverás a visitarnos?» «Cuenta con ello», dijo Mason. Mientras se alejaban, el letrero de neón se encendió, bañando la calle con un cálido resplandor azul. A través de la ventana delantera, la lavadora giraba sin parar, y su movimiento se reflejaba en el cristal como el latido del corazón de algo vivo y bueno. Por primera vez en años, el edificio ya no recordaba el dolor. Zumba con vida, risas y el suave murmullo de la esperanza renacida. Malo miró atrás una vez, con el aliento empañando el frío. «Ya no da miedo», susurró. Mason sonrió. «No, chico, es nuestro hogar otra vez». Valor ladró suavemente, y el sonido resonó con delicadeza contra el cristal cubierto de escarcha. En el interior, el letrero bajo el nombre de la tienda brillaba suavemente bajo la luz, donde la calidez comienza con la amabilidad. Y para Cedar Falls y para cada pequeño corazón que alguna vez había temido el calor, la calidez realmente había comenzado de nuevo. ChatGPT niega que todas las historias de esta serie terminen no solo con justicia, sino con gracia, porque la curación en sí misma es un milagro silencioso.
Lo que les sucedió a Milo Mason y Valor nos recuerda que, a veces, Dios envía a sus ángeles no con alas, sino con patas, manos firmes y corazones bondadosos. Cuando la oscuridad parece demasiado pesada, un solo acto de compasión puede ser la luz que salva un alma. En nuestra vida cotidiana, ese milagro puede comenzar contigo. Una oración susurrada por un niño al que nunca conocerás. Un abrigo cálido donado en invierno. Una mano tendida a alguien perdido. Estos pequeños actos son la forma en que el cielo se mueve a través de la gente común. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que crea que la fe y la bondad aún cambian vidas. Deja un comentario con amén. Para bendecir a aquellos que aún buscan la luz. Y no olvides suscribirte para no perderte la próxima historia real de valentía y esperanza. Que Dios te bendiga y que su protección esté sobre cada corazón que cree en las segundas oportunidades.